Antes de comenzar el video, por favor, disculpen los abundantes errores de audio. Y es que soy nuevo haciendo videos sin Loquendo. Por favor, espero que esto no les moleste. Ahora sí, disfruten el video. El lobo gigante o lobo terrible Aenocyon-Dirus es una especie extinta de cánido de gran tamaño que habitó desde lo que hoy es América del Norte hasta las pampas del centro de Argentina durante el Pleistoceno. Nombre común: lobo gigante o lobo terrible. Nombre científico: Aenocyon-Dirus. Tipo: mamífero. Dieta: carnívoro. Tamaño: alrededor de 1,80 m a casi 2 metros de largo y hasta 80 kilos de peso. Hábitat: el lobo terrible habitó desde lo que hoy es el sur de Canadá hasta las pampas del centro de Argentina, pero prefiriendo climas principalmente templados, no demasiado fríos, y habitando principalmente en espacios abiertos como praderas, sabanas. A pesar de su nombre común, el lobo terrible no era un exponente tan cercano a los lobos grises actuales como se podría pensar, ya que a diferencia del lobo gris, que pertenece al género Canis, el lobo gigante pertenecía al género extinto Aenocyon, el cual se estima que se separó del género Canis hace más de 7 millones de años, por lo que todos sus parecidos físicos y de comportamiento son meramente producto de la evolución convergente. Además, a pesar de lo que su nombre común podría llevar a pensar, en realidad el lobo gigante no era verdaderamente gigante si lo comparamos con su pariente actual, el lobo gris, ya que en promedio los ejemplares adultos del lobo gigante solían pesar alrededor de 80 kilos, lo que concuerda con el tamaño máximo registrado para los ejemplares actuales más grandes del lobo gris, Canis lupus. En realidad, las principales diferencias entre el lobo gigante y el lobo gris están en su anatomía, ya que, por ejemplo, el lobo terrible tenía unas extremidades algo más cortas en comparación con el tamaño de su cuerpo que el lobo gris, y en general el lobo terrible tenía un cuerpo bastante más robusto. Es decir, se podría decir que el lobo terrible era como la versión más corpulenta y pesada, mientras que el lobo gris era la versión deportiva y más aerodinámica y ágil. Además, en comparación, el lobo terrible tenía un hocico más largo con unas mandíbulas bastante más fuertes y poderosas, y contaba con una dentadura bastante más grande y pesada que en otros carnívoros, donde destacaban 4 grandes colmillos muy poderosos, de modo que cuando el lobo gigante mordía a una presa le podía provocar mucho daño. Debido a la gran cantidad de especímenes fósiles del lobo terrible que se han encontrado en sitios como el famoso Rancho La Brea en California, se piensa que, al igual que el lobo gris y muchos otros cánidos actuales, el lobo gigante era un animal muy social que vivía y cazaba en grandes manadas. Suponiendo que su comportamiento sería similar al del lobo gris, las grandes manadas de lobos terribles estarían lideradas por un macho y una hembra alfa, los cuales eran la pareja alfa, estando en lo más alto de la jerarquía de la manada.
teniendo por ende una gran cantidad de privilegios, como por ejemplo el derecho a ser los únicos lobos de la manada a reproducirse y tener cachorros, o el derecho a alimentarse primero de las grandes presas junto a sus hijos. Justo por debajo en la jerarquía de la pareja alfa estarían los lobos llamados betas, más por debajo los deltas, y así podemos seguir bajando en la jerarquía de la manada hasta llegar a los lobos con el rango más bajo, los omegas, los cuales, al ser los lobos con el rango más bajo en la manada, normalmente eran los últimos en alimentarse de las presas, claro, si es que aún quedaba algo de carne para comer, pues de lo contrario se verían obligados a pasar hambre. Sin embargo, incluso los miembros de la manada con los rangos más bajos, como los omegas, tenían una función importante en la jerarquía de la manada, como por ejemplo el que a menudo eran los miembros que empezaban el juego entre miembros de la manada, siendo algo así como los responsables en mantener la armonía entre los miembros de la familia. Les recuerdo que estos comportamientos son basándose en el comportamiento del actual lobo gris, ya que aún a día de hoy no tenemos ninguna evidencia directa del comportamiento social de los lobos gigantes. Como ya dije, se piensa que los lobos terribles vivían y cazaban en manadas para aumentar exponencialmente sus posibilidades de éxito. Se piensa que Aenocion dirus era un superdepredador, es decir, que era un depredador prácticamente en lo más alto de la cadena alimenticia, ya que ningún otro animal buscaba cazarlos y depredarlos activamente. Sin embargo, de vez en cuando podían tener encuentros conflictivos con otros depredadores, como por ejemplo los osos de cara corta Arctodus simus o los leones americanos Panthera atrox. Sin embargo, aunque de vez en cuando estos depredadores podían matarse entre ellos, normalmente no lo hacían con el objetivo de alimentarse, sino más bien con el objetivo de eliminar a la competencia por las presas. Un comportamiento muy común en depredadores actuales, por lo cual Aenocion dirus no tenía exactamente depredadores naturales verdaderos, por lo cual lo único que necesitaba era alimento. Y al no tener depredadores serios que controlaran su población, el tamaño de la población del lobo terrible dependía exclusivamente de la disponibilidad de alimento y las enfermedades infecciosas o parasitarias que diezmaran su población. Al igual que el lobo gris actual, Aenocion dirus era carnívoro, posiblemente incluso más adaptado a una dieta hipercarnívora, es decir, compuesta en más de un 70% de carne que el lobo gris actual. Aunque no se descarta que ocasionalmente pudiera complementar su dieta con insectos e incluso algunas bayas silvestres. A diferencia de lo que se suele ver en los medios de comunicación, depredadores prehistóricos, los lobos terribles no se solían alimentar de presas demasiado grandes como bisontes, sino que sus presas principales consistían mayormente en caballos y guapitíes, así como posiblemente otras clases de ciervos. Posiblemente la técnica de cacería del lobo terrible consistía en perseguir a su presa durante largas distancias hasta que finalmente ésta se cansara y no pudiera más, vencida por el cansancio, ya que el lobo gigante sería un depredador de persecución y resistencia, un maratonista vaya, especialmente adaptado para correr largas distancias sin descansar, posiblemente hasta varios kilómetros cada día. Cuando la presa ya estuviera demasiado cansada como para continuar más, los lobos procederían a morderla en las extremidades, los costados y, de ser posible, el cuello, para a continuación proceder a tirarla al suelo y alimentarse lo más rápido que puedan antes de que otros depredadores les roben la presa. Posiblemente, al igual que los lobos actuales, los lobos terribles temían tanto perder su presa que podían dejar a un guapití en los huesos en unos pocos minutos. Probablemente los cachorros no participaban en la cacería junto a los adultos hasta que ya tuvieran bastantes meses de edad. En su lugar, los lobeznos más jóvenes se quedarían en la madriguera esperando a que los adultos volvieran y les trajeran alimento.
Estos especímenes actualmente están extintos. Se estima que la población del lobo terrible empezó a disminuir hace aproximadamente unos 16.000 años, a medida que se producían los cambios climáticos medioambientales como resultado del final de hielo. Este abrupto cambio climático produjo la extinción de casi todos los grandes mamíferos herbívoros de Norteamérica, como por ejemplo el mastodonte, el mamut, el camello o el caballo americano. De modo que al desaparecer buena parte de las grandes presas, las manadas de Aenosiondyrus se vieron obligadas a perseguir presas más pequeñas y rápidas para sobrevivir. El problema es que estas nuevas presas de menor tamaño y más rápidas y ágiles eran casi imposibles de atrapar. Y en raro caso de que una manada de lobos gigantes consiguiera atrapar a una de estas, a menudo era demasiado pequeña como para alimentar bien a toda la manada. Como resultado, las manadas de lobos terribles poco a poco fueron disminuyendo, hasta que finalmente los últimos lobos gigantes desaparecieron hace aproximadamente unos 9.500 años, siendo los últimos de los grandes depredadores de la megafauna americana en extinguirse. Por otro lado, el lobo gris actual, más pequeño, ágil y rápido, pudo adaptarse a las nuevas presas más pequeñas, siendo un cazador mucho más versátil, pudiendo alimentarse desde grandes bisontes hasta conejos y ratones, incluso habiendo aprendido a comer salmón. Siendo que tal vez por estos motivos, el lobo gris actual sigue corriendo majestuosamente por las grandes tierras baldías de Norteamérica.